Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Vamos a estar estudiando en el día de hoy la lectura titulada Salomón y su Dios, en Segunda de Crónicas, capítulo 6 y capítulo 7. Señor y amado Padre, te agradecemos, Señor, por otra oportunidad de levantarnos en esta mañana, otra oportunidad de poder respirar, de poder tomar decisiones, de poder elegir, darte tiempo, darte de nuestro día y darte lo mejor de nuestras vidas, mi Dios. En este momento, Padre, te pedimos que hables en nuestras vidas a través de esta lectura, de esta reflexión, y que tu palabra, Señor, como espada de doble filo que es, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, para edificación y para bendición, no solamente personal, sino de los otros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, comenzamos entonces mirando acá lo que es el templo dedicado. Son los capítulos 6 hasta el capítulo 9 de Segunda de Crónicas. Y comenzamos mirando acá que primero que nada, en arreglos propios de la coronación de un rey, pues ahora Salomón dirige a la nación en lo que es la dedicación del templo, recién terminado la gloria y adoración del Dios de Israel. Se está arrodillado en una tarima de bronce que fue especialmente construida. Y Salomón hace una invocación majestuosa y conmovedora como no hay otra en la Biblia. Se desborda en alabanzas hacia Dios, dándole gracias por su carácter inmutable y sus promesas fieles a favor de su nación. Y cuando Salomón entonces termina, la gloria de Dios llena el templo, lo que mueve al pueblo a responder, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, como lo dice el capítulo 7 versículo 3. Pero aún en medio de la adoración y del gozo, hermanos, hay razón también para preocuparse. Por la noche, Dios aparece a Salomón para advertirle que si la nación no permanece fiel a Dios, Él arrancará al pueblo de su amada patria y destruirá el magnífico templo que les llevó tanto tiempo construir. Entonces, vemos acá que hay una oración de dedicatoria y luego una promesa de igual manera de perdón. Podemos ver entonces acá en los capítulos 6 y 7 que cuando la gente recibió la bendición de Salomón, lo que hizo fue que en reverencia, ¿verdad? Permaneció en pie y cuando Salomón oró, él se arrodilló. Tanto el permanecer de pie como el arrodillarse son actos de reverencia, ¿verdad? Nosotros tenemos la práctica, ¿verdad? De uno para leer la palabra de Dios, ¿verdad? Nos ponemos de pie, lo hacemos en cuanto a lo que es el respeto y mostrar reverencia. Y eso también nos ayuda, hermanos, a mantenernos enfocados, ¿verdad? Porque algunas veces uno puede distraerse. Entendemos que aún escuchando videos, ¿verdad? Por medio de las redes sociales pueden haber distracciones. Conectándose para los servicios a través de las redes sociales, también pueden traer a sí mismo distracciones. Entonces es importante pues, mantenernos enfocados y una manera que podemos hacer esto es en cuanto a la postura. Los actos de reverencia nos hacen sentir más devotos y permiten, ¿verdad?, que otros vean que estamos honrando a Dios. Cuando usted permanece de pie o se arrodilla en la iglesia al orar, permite, ¿verdad?, que estas acciones sean más que meras formas tradicionales. Permite que estas acciones demuestren amor hacia Dios. Habiendo dicho eso, hermanos, no está en usted ni en mi persona que estemos criticando la manera que las personas oran o la manera que las personas no oran, los que se arrodillan a orar, los que no se arrodillan a orar, los que se postran en el altar, los que no se postran en el altar, los que pasan hacia adelante, los que no pasan hacia adelante, ¿verdad? Está en nosotros enfocarnos en nuestra espiritualidad y en orar por los otros de igual manera. Era inusual para un rey arrodillarse delante de otra persona frente a su propio pueblo, ya que el arrodillarse significaba, ¿verdad?, que se sometía a una autoridad mayor. Y Salomón demostró su amor y gran respeto hacia Dios al arrodillarse ante él. Y esta acción manifestaba, ¿verdad?, que reconocía a Dios como autoridad superior y como su propio rey supremo. Y él alentaba al pueblo a que hicieran así mismo lo mismo. Salomón se maravilló de que el templo pudiera contener el poder de Dios y de que él estuviera dispuesto a vivir en la tierra en medio de pecadores.
Cuando Salomón guió a su pueblo en oración, pidió a Dios que escuchara las oraciones de su pueblo. Y estas se referían, hermanos, a diversas situaciones. Por ejemplo, una de estas era en cuanto al crimen, en el capítulo 6 del 22 al 23. Otra era en cuanto a ataques del enemigo, del 24 al 25 del capítulo 6. Otra tenía que ver con lo que era la sequía, versículos 26 y 27. Otra del versículo 28 y 31 del capítulo 6 hablaba sobre lo que era la hambruna, también la afluencia de extranjeros, el capítulo 6 del 32 al 33. También en cuanto a lo que era ese capítulo, hermano, tiene todas ahí hasta del 34 hasta el 39 donde habla también de la guerra y también del pecado. Y hay que entender, hermanos, que Dios se interesa por cualquier cosa, ¿verdad? Que nos toque enfrentar, aún las circunstancias difíciles que nosotros mismos quizás hayamos provocado en base a nuestros errores, nuestras faltas y nuestras decisiones. ¿Y por qué supuso Salomón que la sequía vendría como resultado del pecado? Pues el pecado no es necesariamente, hermanos, la causa directa de los desastres naturales de la actualidad, pero este caso era un caso especial, ya que Dios había hecho un pacto específico, disculpen, con los israelitas en el que se establecía que la sequía podía ser una consecuencia de sus pecados, como lo dice Deuteronomio capítulo 28, del versículo 20 al 24. Y en su oración, ¿verdad? Salomón recalca el hecho de que Dios está dispuesto a escuchar a su pueblo, a perdonar sus pecados y a restaurar su relación con él. Dios espera y escucha también nuestras confesiones de culpabilidad y está dispuesto a hacer exactamente lo mismo con nosotros. Dice el versículo 36, pues no hay hombre que no peque. Y la Biblia establece claramente, ¿verdad? Que nadie está exento del pecado, hermano. Cuando una persona dice, yo no tengo pecado, yo no peco, no cometo errores, es como una, podríamos decir, bandera roja, ¿verdad? Una señal de qué está pasando aquí, porque esta persona está diciendo esto. Si quiere más información, ¿verdad? Sobre esta verdad, puede también buscarlo en Salmo 14:3, Eclesiastés 7:20 y también Romanos capítulo 7, capítulo 3, versículo 23. Podemos ver acá también que en el capítulo 7 se nos muestra que Dios envió fuego del cielo para que consumiera la ofrenda y para comenzar el fuego que debía de permanecer entonces encendido del altar del holocausto, como lo dice el Levítico capítulo 6 del 8 al 13. Y este fuego continuo simbolizaba la presencia de Dios. Dios hizo lo mismo en la inauguración del tabernáculo y esta era la dedicación verdadera del templo, porque solo el poder purificador puede hacer, ¿verdad? Que algo sea santo. Así que Dios interviniendo fue el que preparó todo. El templo estaba dedicado a Dios y Salomón y el pueblo se prepararon para adorarle. Cuando se dice que se hace, ¿verdad? Esta dedicación significa separar un lugar, objeto o persona para un propósito exclusivo. Y el propósito de la dedicación era apartar el templo como un lugar para adorar a Dios. Actualmente nuestros cuerpos, ¿verdad? Son el templo de Dios, como lo dice 2 Corintios capítulo 6:16. La dedicación que Salomón hizo del templo viene siendo una ilustración de la forma en la que cada uno de nosotros debemos de dedicar nuestras vidas a llevar a cabo el propósito especial que Dios quiere para cada uno de nosotros, como lo dice así mismo Efesios capítulo 1 del 11 al 12. Así que cuando se refiere a lo que es la palabra arroyo, se puede referir también al lecho seco de un riachuelo, no tiene que ser algo, ¿verdad? Grandísimo. A mí en el versículo 12 del capítulo 7 pues habían pasado meses, quizás años desde la oración de dedicación de Salomón, y se habían terminado algunos otros proyectos de construcción del templo. Y después de todo este templo, de tiempo, Dios le dijo a Salomón que había escuchado su oración. Y esto es importante como un recordatorio para nosotros, hermanos, que a veces cuando estamos orándole a Dios y no vemos respuesta, entre comillas, ¿verdad? No vemos respuesta con nuestros ojos físicos, no significa que Dios no esté obrando. Dios está escuchando, pero Dios obra de acuerdo a su soberanía en el tiempo indicado. Entonces, en el capítulo 6, ¿verdad? Salomón pidió a Dios que tomara provisiones para el pueblo cuando éste pecara, y Dios contestó con 4 condiciones para el perdón. Número 1,
humillarse y admitir los pecados. Eso es para, no solamente para el pueblo, sino para usted y para mi persona también, hermanos. Es lo primero que tenemos que hacer para alcanzar el perdón. Tenemos que reconocer nuestras faltas y nuestros pecados. Número dos, orar a Dios pidiendo perdón. Número tres, buscar a Dios continuamente. Y número cuatro, volverse de los malos hábitos. El verdadero arrepentimiento es algo más que palabras, es un cambio de conducta, ya sea que pequemos individualmente como grupo, nación o persona. Tenemos que seguir estos pasos, hermanos, para verdaderamente alcanzar el perdón real. Entonces podemos ver que Dios estableció estas condiciones que Salomón tenía que cumplir si quería que su reino continuara. Si seguía a Dios, Salomón y sus descendientes prosperarían. Si no, él y la nación entonces serían destruidos. Y muy poco tiempo después del reinado de Salomón, el templo fue saqueado, como dice el capítulo 12, versículo 9, tristemente. Y es difícil para nosotros imaginarnos, ¿verdad? Que ese rey tan sabio y grandioso pudiera verse corrompido por la idolatría, símbolos de poder, prosperidad y sexualidad. Pero aún, hermanos, estos ídolos nos hacen caer en sus trampas. Cuando permitimos en nuestra vida que cualquier cosa ocupe el lugar de Dios, hemos dado el primer paso a la decadencia moral y espiritual. Y la idolatría, hermanos, muchas veces en la sociedad que estamos viviendo no tiene que ser algo necesariamente físico, pero cuando algo puede ser una acción, puede ser una práctica, toma el lugar de Dios, al igual que también una cosa física. Un ejemplo podría ser, hermanos, siempre se ha dicho esto, ¿verdad? Hace años atrás, ¿la televisión es mala, sí o no? Pues la televisión no le hace daño a nadie como aparato, ¿verdad? Como materia. Pero una persona que se ponga y use la televisión, ¿verdad? Como una obsesión y se convierte en su todo, ahí se puede convertir en un aspecto de idolatría. Lo mismo con un celular, con la tecnología, con el trabajo, con la familia, con el esposo, con la esposa, con el novio, con la novia, con el amigo, con la amiga, con las relaciones sociales hermanos, con salidas, con pasatiempos, con deportes. No es que tengan nada de malo, es que nada ni nadie se supone que tome el lugar de Dios. Señor y Padre amado, te agradecemos por este recordatorio de lo importante que es darte lo mejor de nosotros. Guía nuestros pasos y ayúdanos, Padre, a poder entender y ver si hay áreas de nuestras vidas que necesiten que nos enfoquemos en ti, que les entreguemos delante de ti, mi Dios sin que sean distracciones, para que así nos enfoquemos en ti como lo mereces. Guía nuestros pasos, Espíritu Santo, diariamente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga a todos. Bendiciones.